Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D, en este jueves, que ya a mitad de junio prácticamente empieza a también tomar otro color a partir de lo que está ocurriendo con lo que venimos hablando este tiempo y que continuaremos hablando un tiempo más, que tiene que ver con el coronavirus principalmente, porque de ahí derivan todo el resto de las cuestiones que se van analizando, se pueden analizar, porque todo es en torno a la pandemia y las posibilidades que nos puede brindar la pandemia en torno a gestionar, no gestionar, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, de qué momento habilitar algunas cuestiones de control, desde qué forma se pueden dar lugar a las cuestiones comerciales y reactivar, aunque sea brevemente, la economía. Algo que ya en Mar del Plata se nota con bastante más intensidad y que tiene que ver justamente con la intención, por lo menos gubernamental, desde el municipio, nos lo decía el secretario de Desarrollo Productivo aquí en este mismo programa, de dar apertura a todo, en definitiva, con los controles pertinentes, con los protocolos pertinentes. Claro, pero todo no se puede, evidentemente, y algunas cuestiones todavía quedan con cierto desfasaje. Y uso esta palabra casi adrede, aunque lo dije sin querer, porque la cuestión del paso de fases es lo más complejo de analizar estos tiempos, porque ustedes saben, se dio una extensión a la cuarentena por 3 semanas más en este caso, y ahí además se empezaba a hablar que los lugares, sacando el área metropolitana de Buenos Aires y 3 o 4 lugares puntuales que decía Alberto Fernández, iban a entrar en fase 5, una fase prácticamente plena de actividad con los cuidados pertinentes. Sin embargo, Mar del Plata quedó en fase 4. No estaba el decreto, se empezaba a partir del lunes pasado. Al no estar el decreto provincial que lo reglamentaba, no se sabía. Termina apareciendo un decreto de Guillermo Montenegro habilitando las salidas recreativas entre las 8 y las 20. Distinto a lo que se hablaba originalmente, como pasa en Capital Federal, que el horario de salidas para hacer actividad física o recreativa era a partir de las 18 y hasta las 8 de la mañana. Bueno, el intendente decreta de 8 a 20. Y al día siguiente, es decir, en este jueves, es que se conoce este decreto que finalmente ubica a Mar del Plata en la fase 4. ¿Esto que implica? Básicamente y a grandes rasgos una continuidad de lo que había, más las salidas recreativas y alguna actividad puntual que se puede ir dando. No cambia demasiado la ecuación para cómo venía Mar del Plata previo a la cuarentena, lo que va a seguir siendo a partir de esta nueva fase en la cual se le incorpora. Después habrá que analizar la cuestión sanitaria, desde qué punto de vista podemos comparar a Mar del Plata con ciudades como Necochea o como La Barría, que han tenido casos, o ciudades como municipios como el de La Matanza, ¿no? Digo, en cuanto a la cantidad de habitantes, en cuanto a las posibilidades que tiene y en cuanto al porcentaje que se da en la cantidad de contagios, que por suerte Mar del Plata sigue siendo muy bajo. Bueno, hoy vamos a hablar de estos temas y vamos a hablar un poco de la situación política también, de cómo se encara esta pandemia desde varios puntos de vista, principalmente desde la gestión, pero desde una visión opositora. Hemos decidido también poder escuchar las opiniones de todos para tener un mayor panorama, un mejor panorama de lo que está ocurriendo en el partido de General Pueyrredón y también en la Argentina, porque de ahí deriva también otras cuestiones que ya vamos a analizar con el concejal Marcos Gutiérrez, quien es presidente del Frente de Todos. Así que si les parece, vamos a escuchar nuestros auspiciantes y comenzamos el programa. Auspician este programa Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica, UTE, El Libertador, Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata, Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Como decíamos, vamos a hablar un poco de la cuestión política en el marco de la pandemia también, analizar un poco de cómo se encara también desde el punto de vista de la oposición dentro del partido General Pueyrredón, pero también el oficialismo tanto a nivel provincial como nacional, como es el Frente de Todos, y tenemos el gusto de saludar al concejal del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez. Marcos, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Nicolás, muy buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, Marcos, un poco, ¿cómo están analizando la situación de la pandemia, particularmente en el partido General Pueyrredón, Marcos? Mira, nosotros desde el bloque del Frente de Todos establecimos un diálogo con el gobierno local, intentando generar todas las herramientas posibles para que entre todos los sectores de la política de Mar del Plata, el partido General Pueyrredón, podamos hacer frente a una pandemia mundial, a un problema que venimos viviendo en este tiempo. Por eso, desde el primer momento en que se decretó el comienzo de la cuarentena, nos pusimos a disposición del gobierno de Guillermo Montenegro. Establecimos algunas ordenanzas que nos fueron pidiendo
hemos trabajado mancomunadamente y en esta última etapa ya hemos comenzado a hacer alguna propuesta que nosotros entendemos que pueden acompañar y promover muchas de las acciones que se han encarado desde el orden local. Claramente la vivimos de manera preocupada. El gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Nación han demostrado un esfuerzo gigantesco para tener la menor cantidad de casos posibles en el territorio nacional y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. De una manera preocupado por estas horas, vemos que si bien nuestros vecinos, los vecinos de la provincia de Buenos Aires, del Partido General Porredón más puntualmente están haciendo las cosas muy muy bien, con muchísima responsabilidad, también vemos que debemos de seguir trabajando y transitando esa responsabilidad. No alcanza con la política que pueda llegar a llevar adelante un gobierno, sino esta pandemia nos demostró que todos tenemos una altísima responsabilidad a la hora de cuidarnos, los sectores de la economía, los sectores de la política, pero el vecino, el trabajador, la trabajadora, el estudiante, el adulto mayor, tienen una responsabilidad que es la de cuidarnos con todas las prevenciones que los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y locales vienen solicitándolo. Así que desde nuestro espacio político intentamos acompañar en todas las acciones que nos pide el gobierno local. Desde nuestro espacio político intentamos generar todas las acciones de visibilidad también del esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y provincial, por ejemplo, con la posibilidad de contar con un hospital modular que nos va a poner al Partido General Porredón en un lugar destacado en el marco del cuidado, en el marco de poder transitar este tiempo. Así que lo vivimos con esto, con un trabajo responsable, con un trabajo mancomunado, intentando acordar y transitar este tiempo de la mejor manera posible. Marcos, ¿consideran que por ahí las aperturas que se están dando, bueno, justamente en el día de hoy ya comenzaron con las salidas recreativas de 8 a 20, digo, por momentos son excesivas, consideran que están bien, consideran que es parte, están acompañando estas medidas que toma el gobierno de Montenegro? La última parte se te cortó, me imagino si nosotros acompañamos las medidas, me decís sí. Estas... Mirá, creemos que los tres niveles de los gobiernos municipal, provincial y nacional están haciendo las tareas de una forma muy pero muy correcta y muy pero muy comprometidas. Creemos que hay un buen diálogo, de hecho cada una de las manifestaciones públicas en la continuidad de la cuarentena del gobierno nacional lo ha hecho con dos niveles de gobierno que tienen la centralidad y una gran cantidad de pobladores, como es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como es el gobierno de Capital Federal. En esa misma sintonía nosotros respetamos cada uno de los acuerdos que se van generando e intentamos ser parte de lo mismo, por eso entendemos que el gobierno local viene haciendo un esfuerzo e intentando hacer de la mejor manera muchas de las acciones que tienen que ver con mejorar la posibilidad del tránsito de la cotidianidad de los vecinos de Mar del Plata y de Batán. Creemos que hay que tener muchísima responsabilidad, nosotros, el ámbito de la política, pero también el ámbito de la comunicación y también y sobre todo el ámbito de nuestros vecinos que van a empezar a transitar de manera más masiva los diferentes lugares de nuestra ciudad, los lugares comerciales como los lugares recreativos. Tenemos que cuidarnos porque volver a fase 1, como lo están diciendo por esta hora el gobierno nacional, sería un retroceso, no solamente por tener que quedarnos en nuestras casas, sino porque significaría de que estamos teniendo malas noticias con la salud de nuestros vecinos de la provincia de Buenos Aires, de nuestros vecinos de la capital y de nuestros vecinos de Mar del Plata. Yo vuelvo a decir, creo que en Mar del Plata se están haciendo las cosas bien, los niveles de controles están acordados entre los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y el gobierno local. Creemos que los decretos también le marcan un rango de responsabilidad al gobierno de Guillermo Montenegro,
que la ha asumido en este tiempo y que la deberá de seguir asumiendo. Nosotros desde la oposición acompañamos y controlamos porque también es nuestra tarea. Así que en ese sentido vemos que el proceso se viene dando, sobre todo en una ciudad que tiene particularidades. Mar del Plata es una ciudad que además de tener un 19% de adultos mayores, que eso hay que cuidarlo muchísimo, tiene un tiempo y un clima muy especial. Así que en este tiempo creo que la responsabilidad de todos los sectores que viven en nuestra ciudad, en Mar del Plata y en Matán, debe de ser aún mayor. La responsabilidad es uno de los ejes centrales de este tiempo. Así que creo que todos estamos haciendo una buena tarea. En ese marco, digo, fue para todos una situación totalmente extraordinaria, que cambió todo de repente, que las gestiones, ninguna de ellas pudo abordar un proyecto de gobierno porque hubo que atender la emergencia, la urgencia y el fondo de esta cuestión que también hace emerger algunas otras cuestiones que están de fondo desde hace tiempo también en la Argentina. Pero digo, hay que pensar o repensar las políticas públicas a partir de las políticas generales que se puedan tomar desde gestión a partir de ahora, Marcos. Mira, yo creo que la pandemia a nivel mundial modifica la forma de pensar no solamente las políticas públicas, sino la acción o las acciones de los sectores de la política, pero también de los sectores privados, como también de todos los sectores de nuestro pueblo, de nuestro mundo. No ha habido discriminación por parte de la enfermedad sobre sectores cuál atacar. Ha atacado a todos los sectores por igual, y esto nos pone a pensar de que los sistemas de salud, que los sistemas educativos, que los sistemas productivos de nuestra sociedad deben ser repensados en función de las nuevas tecnologías, en función de la igualdad a la hora de pensar las políticas públicas, ya no de manera focalizada, sino de universalizar todas las acciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de todos los hombres y mujeres. Por eso creo que también a la hora de llevar adelante una política pública, a la hora de llevar adelante una manifestación de planificación de políticas públicas, ya no se puede pensar solamente en un contexto aislado o en un contexto geográficamente con límites, sino que hay que pensar en acciones que tiendan a desarrollarse mucho más allá de lo que un gobierno local lo pueda entender. Voy a un caso. Si el gobierno nacional no hubiese pensado en la creación de los hospitales modulares, Mar del Plata y la región no tenía la posibilidad o no tiene la posibilidad de enfrentar una pandemia de esta característica. Por eso creo que hay que pensarse de manera asociada con todos los sectores de los gobiernos, con todas las instancias de los gobiernos. Hay que pensarse más allá de los límites propios de lo ideológico. Hay que empezar a construir un nuevo tiempo, y la pandemia, lo digo de una manera incluso hasta dolorosa, porque la pandemia lo que trajo fue el desvelo de sistemas de salud que solamente pensaban en recaudar a través de sectores empresariales de la salud, que deberían de estar pensándose en un marco de mayor solidaridad. La salud no es una cuestión empresarial. La salud debe pensarse en términos de cómo solucionar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Y lamentablemente la pandemia lo pone de manifiesto, y no lo pone de manifiesto sobre una enfermedad, sino sobre una enfermedad que trae muerte detrás de eso. Lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que sucede en Brasil, lo que ha sucedido en el viejo continente, en España, en Italia, incluso donde nació la pandemia, nos ha demostrado de que la salud no es una mercancía o no se debe tratar como tal, sino como un derecho. Seguro, Marcos. Una última pregunta tiene que ver con quien fuera candidata a intendenta del Partido General Pueyrredón, Fernanda Raberta, que estuvo en desarrollo de la comunidad a nivel provincial y ahora es titular del ANSES a nivel nacional. Bueno, una referencia sobre eso también, en todo caso, si tiene algún beneficio para Mar del Plata puntualmente, que sea ella justamente la nueva referente de ANSES. Sí, nosotros creemos que más allá del beneficio en lo local, es un beneficio para todo nuestro pueblo, para nuestro país. Nosotros
tenemos la oportunidad de dar a una de las mejores marplatenses para que pueda llevar adelante con responsabilidad el cargo del ANSES. Así que es un orgullo para nosotros, para el Frente de Todos, es un orgullo para todos los vecinos y vecinas de Mar del Plata que una marplatense esté pensando con la cabeza de todo lo que sucede en Mar del Plata. En Mar del Plata no suceden buenas noticias nada más, en Mar del Plata no sucede buenas vacaciones, en Mar del Plata también suceden situaciones desfavorables como es uno haber atravesado y seguir atravesando, ser una de las ciudades con mayores niveles de pobreza o de desocupación. Así que Fernanda viene trabajando en la CES intentando transitar un nuevo tiempo, un tiempo de compromiso, un tiempo de mucho, como decíamos en la campaña, de mucho método y ternura, poniendo al Estado en un nivel mucho más cercano que lo que se ha llevado a lo largo del anterior tiempo, del anterior gobierno. Así que en ese sentido estamos orgullosos, estamos contentos, estamos acompañando y Fernanda está muy, muy comprometida con esta nueva responsabilidad. Estamos muy, como dije recién, muy, muy contentos con esta tarea. Fernanda sigue pensando en Mar del Plata, Fernanda sigue teniendo su cuota de interés, de trabajo y de compromiso por esta ciudad. Gracias, Marcos, por estos minutos. Un abrazo grande. Gracias, Nicolás. Un gran abrazo a toda la audiencia. Hasta luego. Marcos Gutiérrez, referente del Consejo Deliberante, concejal del Frente de Todos, presidente del bloque del Frente de Todos, hablando un poco de la pandemia, la situación que se ha dado y también este nombramiento de Fernanda Raberta, quien fuera candidata a intendente por el partido de General Pueyrredón por el Frente de Todos, como nueva titular de ANSES. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional. Al servicio de la comunidad. Obras Sanitarias Municipalidad de General Pueyrredón. Avanzamos con el Acueducto Oeste, acompañando el crecimiento de la ciudad. 10 y 24 de junio, primer y segundo vencimiento para inmuebles ubicados al sur de la Avenida Colón. Construimos futuro a través del agua. Somos OCE. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Folletos, afiches, formularios continuos, libros, revistas, periódicos, impresos comerciales y sociales. Tenés que imprimir Del Plata, la imprenta. Tradición gráfica marplatense. Comenzamos un nuevo bloque y como siempre lo hacemos, recibimos al licenciado Roberto Manuel Ortega para hablar de economía. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Nico? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno, Roberto, ¿qué hablaremos hoy? Vamos a hablar de cómo viene la actividad económica en la Argentina. El otro día lo mirábamos indirectamente, hoy trajimos un poco de los datos concretos, los datos fríos de la economía para ver cómo viene. Pero yo lo voy a arrancar en febrero para ver el impacto que tiene el coronavirus, lo vamos a terminar en mayo para ver qué es lo que puede pasar. ¿Está bien? Vamos a tratar de dar cuál es la perspectiva que tiene en la Argentina, más allá de que, como digamos, todo el mundo está pasando, va a ser un año obviamente para abajo, directamente con actividad industrial y actividad económica muy por debajo de lo que fue el 2019, claro, que ya en la Argentina había sido malo, aparte. Entonces, yo traje varios índices, algunos que son del INDEC, otros que son de consultoras privados, para poder más o menos centrarnos en abril, y uno que ya llega a mayo, que es el índice Construya. ¿Cuáles son los índices que yo traje? Utilidad instalada de la industria, que es un índice del INDEC, la actividad industrial directamente medida por el INDEC, que es el IPIM, el índice general de actividad económica, que es un índice de Orlando Ferreres,
que publica todos los meses. El índice Construya, que es cómo va la construcción, que lo arma la Cámara de la Construcción. No es exactamente la Cámara de la Construcción, son la empresa más importante de la Cámara de la Construcción. Y después exportaciones e importaciones de la Argentina. Entonces, en febrero, ¿qué se veía? Se veía que la actividad económica estaba para atrás en muchas cosas, ¿está bien? Como se ve ahí, pero había algún tipo como que se había llegado a un piso, ¿está bien? Que ya estaba en diciembre el piso, y que podía empezar durante el 2020, y uno pensaba, digamos, con un gobierno de signo peronista que iban a impulsar la demanda y que se iba a llevar a una recuperación económica para el 2020. Ya en marzo, cuando empiezan a tomarse las medidas, sobre todo el tema de la cuarentena estricta, todos los índices son negativos, cayendo fuertemente, ¿está bien? Pero en abril tenemos como el pico, ¿está bien? Hay un pico fuerte, fíjense, de que todo como que, excepto el índice de actividad industrial, todo como que se duplica, ¿está bien? Todo que para atrás, pero muy fuertemente, porque la Argentina en abril fue donde la cuarentena más se sintió, ¿está bien? Donde no se podía hacer absolutamente nada, y casi toda la República en parejo. A partir de mediados de abril, fines de abril, se empieza a abrir. El único índice que está publicado es el Construya, y lo que es interesante notar es que baja más o menos a la mitad, ¿está bien?, de la retracción que tenía. Entonces, ¿qué podría esperar? Podría esperar de que el pico de la caída fuerte del PBI o de la actividad económica va a estar en abril, y que a partir de mayo se va a llegar a un piso y va a empezar a levantar. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de 3-4 factores que creo que son importantes marcar. El primero es que no vuelva para atrás la cuarentena. ¿Está bien? Primer punto, digamos. Todo esto, más allá que la Argentina venía con una situación de fuerte debilidad en la parte económica, digamos, la gran caída está atada a la decisión de la cuarentena. Primer tema es que no haya más cuarentena, de que aparentemente en los últimos datos, como vienen viniendo con el pico, y hay mucha sensibilidad, había algunas decisiones ahí que estaban contradictorias, que podía volverse alguna fase atrás en la cuarentena. El segundo tema es claramente el arreglo de la deuda externa. ¿Por qué? Porque fíjense que ahí una de las cuestiones que está pasando es que está cayendo fuertemente la exportación. En abril caía al 18%, probablemente en mayo sea algo parecido, lo cual está implicando que en Argentina va a estar muy dependiente de tener dólares frescos de algún lado, y la única forma que haya dólares frescos de algún lado es que entren dólares financieros, y los dólares financieros van a entrar siempre y cuando se pueda cerrar más o menos bien el tema de la deuda, cosa que hasta ahora no ha pasado. En la última semana entró mucha plata del exterior, hubo como un boom en la bolsa, que eso está reflejando que empezó a entrar plata del exterior, pero digamos, eso todavía está muy atado a qué pase en los próximos 20 días con la deuda. Y si tenemos problemas que no podemos cerrar la deuda, vamos a tener una grave restricción de tipo de cambio, y eso nos puede llevar a que se acelere la presión devaluatoria sobre el peso. Y el tercer tema es cómo maneje el gobierno lo que hasta ahora no se nota porque está abajo de la alfombra por el tema de la cuarentena, que es todo el descalabro que tuvo que realizar Alberto Fernández desde el punto de vista fiscal y monetario para poder solventar, digamos, la pandemia o los gastos adicionales de la pandemia, sobre todo la caída de recaudación por la caída de actividad y los gastos nuevos. Todo eso es lo que va a pasar de acá a fin de año. ¿Cómo puede ser la salida? Puede ser una salida rápida, que los economistas la llamamos una salida en B, una fuerte caída y una subida fuerte. Yo esto creo que es la menos probable. Puede haber una salida tipo, digamos, el símbolo de Nike, una cosa como esta, ¿está bien? Y que para mediados, digamos, o fines de año, mediados del año que viene, empecemos a retomar una senda normal de la economía argentina, y eso implica, digamos, que igualmente con esa salida, digamos, rápida o semi-rápida, que sería una salida estilo Nike, vamos a estar dentro de un año con niveles de actividad muy por debajo a lo que tenemos en este momento. ¿Está bien? O muy por debajo de lo que tendríamos, o lo que tendríamos en marzo antes de la cuarentena, y nos va a llevar 1 o 2 años recuperar. ¿Esto qué es lo que implica? ¿Ese 1 o 2 años de recuperar es por la cuarentena o es por lo que se viene arrastrando también? Digamos, eso va a ser básicamente por la cuarentena, es la caída de la cuarentena.
¿Está bien? Por eso estoy comparando contra marzo, contra antes de que arranque, Claro. no contra febrero. Para volver a los niveles de febrero, que ya eran niveles muy malos, vamos a aclarar, creo que va por ahí la pregunta, veníamos Sí. con un nivel muy malo de economía, para recuperar el nivel muy malo vamos a tardar 1 o 2 años. ¿Está bien? El año que viene si este año caemos entre 8 y 9% en el año, por ahí el año que viene recuperemos 5 puntos y los otros 4 puntos nos va a llevar un año más. Por lo cual, dentro de 2 años, con suerte, vamos a volver a los niveles que teníamos pre-crisis de cuarentena, que sería lo que dejó Macri. Claro. ¿Está bien? Bueno, esta es la idea de cómo viene la economía. Viene una economía muy complicada, muy retracción de empleo, va a aumentar muchísimo el desempleo en los próximos meses, en términos nominales, y va a aumentar mucho la pobreza de acá a fin de año. ¿Hay alguna solución a algo? Está bastante complejo el panorama. Yo creo que va a depender mucho de cómo lo maneje el gobierno, insisto, algo que tuvo que hacer, no es una cosa pensada lo que hizo, pero que yo creo que en ese sentido hizo lo que corresponde. Empujar a través de gasto público en una situación de baja de recaudación, lo cual en el medio está siendo un descalabro monetario muy importante. Va a depender mucho de cómo maneje toda esa bola de plata que puso en el mercado, que puede tener 2 cosas. O pensar de que no pasó la cuarentena y decir, seguimos con esta vía, y eso podría terminar en una aceleración inflacionaria muy alta y complicaría mucho las cuestiones, o tomar medidas restrictivas de lo monetario una vez que salgamos de la cuarentena para poder despacito ir acomodando algunas variables y que la salida, si bien tarde 2 años, es que lo que va a pasar casi todo el mundo, y en Argentina se va a sentir mal porque veníamos de una época o de un piso muy bajo, digamos que sí tengamos un acompañamiento, digamos, mundial, y que podamos ir reinsertándonos un poquito en la actividad económica. Gracias por hoy, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Moreno Ortega y la economía. Nosotros no tenemos más tiempo, así que si les parece nos vamos a encontrar el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal Universidad, para una nueva noche del día D. Que tengan una muy buena noche. Gracias por acompañarnos y será hasta la próxima semana. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.